invitarles que vayamos al libro de Isaías, capítulo 26, versículos 3. Quiero compartir un texto para dar inicio a este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Dice Isaías 26, verso 3: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y he querido compartir este texto, este versículo de la Biblia, porque contiene una verdad que quiero que conversemos, que compartamos hoy día. Y esta verdad habla acerca de una fe que vence las voces intimidantes. Nos habla de esa fe, de esa confianza que nos puede dar victoria frente a las voces amenazantes, las voces que vienen a nuestras mentes, a nuestros pensamientos y que tienen como finalidad intimidarnos, amenazarnos. ¿Por qué he querido compartir esto? Porque estamos hoy día en un tiempo en que hay una avalancha, podríamos decir, una avalancha de voces que están trayendo temor, trayendo miedo a la vida de las personas. Nos encontramos en un escenario donde a través del tiempo de pandemia, por ejemplo, se han incrementado los mensajes, las voces de intimidación. Pareciera que el lado B de la pandemia ha ido derechamente a atacar las mentes de las personas, llevando a la gente a una guerra de pensamientos interior de sus cabezas, y ha hecho que se incremente, por ejemplo, los problemas de salud mental, cuadros ansiosos, crisis de pánico, están afectando a personas que jamás habían experimentado algo así en su historia de vida. Y cómo no, si estamos recibiendo día a día, un sinnúmero de mensajes que amenazan con nuestra tranquilidad, con nuestro descanso, amenazan con llenar nuestras mentes con mensajes que traen temores, que traen miedo, que traen desconcierto, desesperanza, desaliento, que provocan estrés en la vida de las personas. Leía unas palabras de un personal de la salud, de una doctora que fue afectada por el COVID, y ella decía: no dejaba de pensar, tienes una enfermedad por la que mueren todas las personas. Con frecuencia me despertaba por la noche y entraba en pánico. Pensé que estaba sufriendo un derrame cerebral. No podía moverme y estaba atrapada en ese mundo entre el sueño y la realidad. Nunca antes había estado de esta manera. Wow. Imagínense una persona que trabaja en la salud, experimentando este tipo de ataques, este tipo de amenazas mentales, de pensamientos que traen miedo, que traen pánico a la vida. Hace una semana con mi esposa nos hemos visto la necesidad de estar orando por muchas personas que han venido a nosotros con este tipo de problemáticas, con este tipo de situaciones, de realidades, con muchos miedos en su vida. E incluso les comparto que nos ha tocado orar incluso hasta por nuestro hijo menor que tiene apenas 9 años, porque le vienen pensamientos de fracaso, pensamientos de temor, frente en este caso al segundo semestre que tenía que enfrentar,
venían muchos miedos. ¿Por qué? Porque pensamos nosotros que hay un espíritu de temor que está dando vueltas y que está atacando la mente de los seres humanos, y no solo aquí en Talca, no solo en Chile, en nuestro país, sino que en todo el mundo. Pero esto que estamos experimentando y que a veces a nosotros mismos nos toca luchar con esos pensamientos en nuestra mente, no es nada nuevo, no es nada extraño. No nos debe sorprender que esto esté ocurriendo, porque la Biblia lo dice claramente, que esto es parte de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Es parte de la estrategia que utilizará el sistema de este mundo que es contrario a Dios. Utilizará estas herramientas, y solo basta ir al libro de Apocalipsis para que nosotros nos demos cuenta cómo Dios nos advierte, cómo Dios nos muestra, nos revela que el sistema que se está levantando contrario a todo lo que Dios establece y contrario a Dios mismo, utiliza el miedo para controlar a las personas. Y eso lo dice el libro de Apocalipsis, lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante que vayamos a la palabra y nos informemos y nos preparemos, porque uno de los elementos que usará este sistema y quienes dirigen este sistema es el miedo, otro es el engaño, otro es la inmoralidad sexual. En fin, hay 4 principados, le llamamos nosotros, que serán utilizados en los últimos tiempos para controlar la vida humana. Y hoy estamos viendo con mayor fuerza principalmente el principado del temor, el principado del miedo. Así que quiero animarles a que vayamos a la palabra de Dios y nos preparemos, nos equipemos para enfrentar esta guerra, esta batalla que se produce aquí en la mente. Y no solo vayamos a la Escritura para que nos preparemos, sino para que tengamos esperanza, tengamos fe, tengamos ánimo, porque la Escritura nos dice claramente que no solo esto acontecerá, que no solo esto se manifestará, sino que también será vencido, que seremos vencedores, seremos victoriosos frente a los ataques, a las amenazas de esas voces intimidantes, esas voces amenazantes que vienen a la mente del ser humano. Pero no es sorprendente solo por el hecho de que aparece en la Biblia como la estrategia de este sistema que aparece con más fuerza en los últimos tiempos, sino que también no nos debe sorprender porque históricamente este ha sido un principado que ha utilizado Satanás para controlar la vida humana. Desde el inicio de la creación se ha utilizado tanto el temor para intimidar a las personas, sino que también se ha usado la seducción. Y es algo que Satanás mismo utiliza. Y una figura muy representativa de este sistema que utiliza estas estrategias de intimidación y de seducción para controlar es en el Antiguo Testamento una mujer llamada Jezabel, reina de Israel, esposa del rey Acab en Israel. Esta mujer levantó una religión, una iglesia falsa para ir en contra del Dios verdadero. Levantó una cantidad de profetas de su iglesia falsa, de su religión falsa, basada en
el desenfreno sexual para la seducción y también la amenaza para controlar a través del temor y la seducción, esta mujer levantó profetas y levantó templos para hacer desaparecer toda adoración al Dios verdadero. Entonces, históricamente encontramos que estas han sido estrategias usadas por el enemigo. El miedo ha sido y será usado por el enemigo permanentemente. La verdad es que no es muy creativo que digamos, porque este patrón lo reproduce durante toda la historia de la humanidad. No sé si esto les parece familiar. Hoy día podemos simplemente una simple mirada hacia los medios de comunicación, a las conversaciones, a lo que está sucediendo en el mundo, podemos darnos cuenta que estos patrones de intimidación y de seducción son una realidad creciente en estos tiempos. Esto me hace acordar, por ejemplo, del profeta Isaías, mejor dicho, del profeta Elías, quien profetizó en los tiempos de Acab y de Jezabel. Y él enfrentó a más de 400 profetas de Baal, que eran profetas de esa religión falsa que promovía Jezabel. Los enfrentó y los derrotó con el poder de Dios. Cuando eso ocurrió, Jezabel amenazó a Elías con matarlo. Tan pronto lo encontrara, le daría muerte. Elías se llenó de pánico, entró en pánico y huyó al desierto. Y el desaliento lo llevó incluso a entrar en una depresión al extremo de querer morir. Se puso debajo de un árbol y le pedía a Dios la muerte. Entonces, ese es el patrón que utiliza. Atacar la mente de las personas con voces intimidantes para controlar, para someter. También me trae a la memoria el evento en que Israel, el ejército de Israel, debió enfrentar al ejército filisteo en los tiempos del rey David, antes de que fuera rey. Saúl era rey y Saúl con su ejército estaban frente al campamento filisteo, y desde el campamento filisteo se levanta un gigante llamado Goliat, y durante 40 días, mañana y tarde, amenaza, ofende, humilla y desafía a alguien del pueblo para que lo enfrente. Durante 40 días no hubo un solo israelita, ni el rey de Israel, que se atrevió a enfrentarlo. Al escuchar cada vez al gigante, el miedo crecía, el pánico crecía en ellos, porque se vincularon con la voz de la intimidación, y la voz de la intimidación los empequeñeció cada día, y sus mentes se llenaban de estos pensamientos y ninguno podía reaccionar. Se paralizaron, el miedo los paralizó, y esa es la finalidad del enemigo: controlar a través del miedo, paralizar a las personas y manejarla a través del miedo. Otra cosa que no es sorprendente es el arma que utiliza para la intimidación. Utiliza las palabras, utiliza el lenguaje. La mujer Jezabel utilizó las palabras, a través del lenguaje desató una amenaza, declaró una amenaza de muerte sobre Elías. Y ese mensaje, esas palabras, ese mensaje verbal desató en Elías el pánico. ¿Por qué? Porque fueron voces intimidantes que atacaron su mente y tuvo que huir. Lo mismo pasó en los tiempos de Israel.
las voces de la intimidación acallaron, aplastaron al pueblo, lo sometieron al temor, lo ataron al temor. Tampoco debe sorprendernos esto que está pasando, la manifestación de este espíritu, porque es precisamente a lo que los hijos de Dios tienen que verse enfrentados. Y lo dice claramente la palabra de Dios en Efesios 6:12. Allí la palabra de Dios nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Independiente de los títulos de cada uno de los espíritus a los cuales hay que enfrentar, con los cuales tenemos que guerrear, batallar, desde el momento que recibimos a Jesús, quiero decirle que iniciamos una guerra. Para esto hemos sido llamados, para ir a la guerra, a la batalla contra estos espíritus. Por lo tanto, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, dice Pablo, no es contra personas, sino no es contra realidades naturales, sino es contra realidades espirituales. Y no solo tenemos que tener claro, no nos debe sorprender porque es a lo que vamos como hijos de Dios, sino y que esta guerra no es una guerra natural sino espiritual, sino que también tenemos que tener claro que tenemos las armas. Dios no es alguien que nos llama a una guerra por el hecho de iniciar una relación con Él. No solo nos introduce en esta batalla, en esta guerra, sino que nos equipa para ella y nos da las armas espirituales. Dice en 2 de Corintios 10 que las armas de nuestra milicia, las armas en esta guerra no son carnales, no son naturales, sino son poderosas en Dios. O sea, provienen de Dios y tienen su poder y son poderosas para derribar fortaleza y toda altivez y darnos victoria, hacernos vencedores. Entonces, tenemos que tener claro que esto es una realidad para estos tiempos que no nos debe sorprender. Lo que sí nos debe sorprender, y esto es sumamente importante que lo comprendamos, es que no tengamos lucha, que no haya ataques a la mente de nuestra. Eso sí que debe sorprendernos, porque si no hay ataque a nuestra mente es porque el enemigo ya nos tiene bajo su control. Pero, ¿sabe una cosa? Si los ataques están viniendo a su mente, si las voces intimidantes están manifestándose cada vez con más fuerza, alégrese. No se asuste, sino que alégrese porque esta guerra se está manifestando, porque está en el lugar adecuado, porque está en el lugar correcto y porque está en el momento preciso para que Dios le dé la victoria y avance a un siguiente nivel de bendición en Dios. Alegrémonos porque ese miedo que usted pueda sentir o yo pueda sentir producto de estas voces de intimidación son el miedo que Satanás tiene de lo que Dios, a causa de lo que Dios tiene planeado con tu vida y la mía. Es el miedo de Satanás que lo traspasa. Esa es su forma de actuar, traspasar su miedo a nuestras vidas a través de las voces de la intimidación. Así que si se está sintiendo con luchas, si está sintiendo que en la noche de pronto es atacada su mente, alégrese, está en el lugar adecuado, porque el enemigo está asustado y quiere traspasarle ese miedo a su vida. Está en el lugar adecuado y en el momento adecuado
para ser un vencedor. Porque le tengo buenas noticias a cada uno de los que están participando en esta mañana, escuchando esta palabra. Tengo súper buenas noticias. Esta batalla está ganada. Esta guerra está ganada. Está sellada la victoria. Y la selló Jesucristo en la cruz hace 2000 años, más de 2000 años. Allí Jesús selló esta victoria. El enemigo está derrotado. Y sabe, el único poder que puede tener hoy día no es un poder real, porque ya Jesús lo venció. El único poder que puede tener es el que nosotros le demos al creer a sus mentiras, al creer a las voces, al dar lugar a las voces de intimidación que el enemigo está enviando constantemente. Así que le animo a que abrace esta buena noticia. Abracemos la victoria, porque la victoria ya es nuestra. Nos apropiemos de esta victoria. Quiero compartir algunos ejemplos bíblicos para que entendamos que ya somos vencedores, que no peleemos una batalla que vayamos a perder, sino que peleemos esta batalla que ya es nuestra, que ya la victoria está garantizada, está sellada. Por ejemplo, las voces amenazantes de la enfermedad. Yo creo que a todos, cuando viene alguna enfermedad, vienen tremenda cantidad de pensamientos. Como se dice popularmente, nos pasamos miles de películas, ¿no es cierto?, terroríficas, negativas, producto de alguna enfermedad. Pero, ¿qué tal? ¿Qué le parece lo que ocurrió con el centurión que aparece en la Biblia? ¿Recuerda este pasaje, por ejemplo, cuando ese centurión va a Jesús y porque tiene a uno de sus siervos, lo tiene enfermo, y va a Jesús a pedir que Jesús le sane? Pero ocurre algo increíble. Este centurión era romano, era una autoridad romana, por lo tanto no era del pueblo de Dios. Sin embargo, conocía muy bien lo que Jesús podía hacer. Y va a Jesús y le dice, conocía el poder de sus palabras, y le pide a Jesús que sane su siervo, por favor, porque está muy enfermo. Sin embargo, Jesús, me imagino que pensaba que tenía que ir a la casa del siervo para sanarlo. Y él le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero yo sé que una palabra suya será suficiente para que mi siervo sane. ¡Wow! Como dice en la Reina Valera, tú di la palabra y mi siervo sanará. Esa era la actitud de este centurión. Di la palabra, Jesús, y mi siervo sanará. Tremenda fe. ¡Wow! Yo me deleito en la fe de este centurión, en la confianza en Dios frente a la voz amenazante de la enfermedad. Él confía en Jesucristo. Él no tenía la necesidad de que Jesús fuera, tocara a su siervo y le dijera, eres sano ahora, levántate, eres sano. No, él no tenía esa necesidad. A él le bastaba solo que Jesús dijera la palabra, de donde estuviera. Para él era suficiente una sanidad de Jesús a larga distancia. Es como que Jesús a través de las redes sociales dijera, eres sano en el nombre, en mi nombre eres sano. Y es realizada la sanidad de forma inmediata. Esa era la fe del centurión. Y esa confianza en Jesús hace morir, derrota toda voz intimidante. Wow, yo te invito en el nombre de Jesús a confiar plenamente en Jesús. No deposites fe en la voz de la amenaza. Todos esos pensamientos que vienen producto de alguna enfermedad que estás pasando en este momento,
no los escuches, porque ponte de acuerdo con la voz de Jesús, con la palabra de Él, con la capacidad de Jesús, que no es necesario que Él esté presente, sino que con que Él diga la palabra y tu vida estará en victoria. Seremos vencedores. Yo me acuerdo muy bien, hubo una persona que tuvimos en la familia Gracia Abundante que tenía un cáncer muy avanzado. Y ya los médicos determinaron que no había ninguna posibilidad de vida. Y la mandaron a su casa para que ya esperara solo el momento de su partida. Y un grupo de mujeres de nuestra familia Gracia Abundante, de nuestra iglesia, un día decidió ir a visitarla cuando ya estaba muy mal. Pero cuando llegaron a su casa, en lugar de este grupo que fue a visitarla, de tener fortaleza para esta mujer que estaba, aunque ellas iban con todo ese anhelo de orar por ella, de fortalecerla, quienes más fueron fortalecidos en ese encuentro no fue la mujer que estaba con el cáncer, fueron las mujeres que la fueron a visitar, porque la mujer que estaba con el cáncer les dijo: yo estoy preparada, mi Señor está conmigo y yo, el momento que Él quiera, me voy a su presencia y voy a disfrutar con Él para siempre. Había una esperanza, una alegría tan grande en esta mujer que bendijo tremendamente a las mujeres que la fueron a bendecir. ¿Por qué? Porque la confianza en Cristo plena derrota toda voz intimidante, vence toda voz amenazante que viene a nuestra mente. Ese es un ejemplo bíblico de frente a la enfermedad, pero también tenemos ejemplo bíblico frente a las voces amenazantes de los enemigos que puedan levantarse, que puedan haber. Y siempre van a levantarse, no solo el enemigo principal que tenemos los hijos de Dios, que es el diablo, que es Satanás y sus demonios, sino que puede levantar personas, el enemigo, para que vengan contra tu vida, contra mi vida. Pueden ser incluso hasta familiares, pueden ser incluso compañeros de trabajo, en cualquier lugar. Se pueden levantar enemigos y esas voces amenazantes de esos enemigos pueden desestabilizar en algún momento la vida. Y nuevamente vuelvo a un pasaje bíblico que les compartí delante acerca de ese enfrentamiento entre el ejército de Israel y su rey Saúl contra el ejército filisteo y el gigante Goliat. Y durante 40 días ese gigante humillando, amenazando, intimidando al ejército hasta paralizarlo. Y allí llega un muchacho joven llamado David. David, por su padre, fue puesto como pastor de ovejas, un oficio de poca monta, un oficio entregado a quienes, según los adultos, una persona no servía para otra cosa, por lo tanto era enviado a ser pastor de ovejas. Y David era de toda su familia, de todos sus hermanos, era el que era encargado de cuidar las ovejas. Y David fue enviado por su padre a dejarle comida a sus hermanos que estaban en el campamento, que estaban en el campo de batalla. Y cuando llega se da cuenta, y David escucha a este gigante insultando al pueblo de Israel y no puede entender cómo es posible que esté insultando al pueblo, al ejército del pueblo de Dios. No puede ser posible, y empieza a averiguar. Sin embargo, todos no lo toman en cuenta, lo rechazan, hasta sus propios hermanos lo insultan, lo retan, porque no tenían fe en él. Sin embargo, él dice abiertamente: no desmaye el corazón de ninguno de ustedes a causa de este filisteo.
tu siervo irá y peleará contra él. Wow, imagínate, fue tanto lo que sintió David que no podía aceptar que este individuo estuviese insultando, enviando voces de amenaza hacia el ejército de Dios, al ejército de Israel. El gigante obviamente se burló cuando lo vio al pobre David. Bueno, era pobre de apariencia, pero interiormente poderoso. Cuando el gigante lo ve, se empieza a burlar de David y le dice abiertamente, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque David venía con su onda, la que utilizaba con las ovejas. Mire lo que le dice el gigante, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Usted cree que esas palabras amenazantes intimidaron a David? No, para nada. Al contrario, siguió adelante y David le dice estas palabras: tú vienes a pelear conmigo con espada y con flecha y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Y no solo le dice eso, o sea, le dice en quién está su confianza, a quién viene representando, quién lo puso ahí, Dios. Entonces esta batalla no es contra David, esta batalla es contra Dios, y con Dios tú no puedes, estaba queriendo decir David. Y hoy mismo, le dice David, Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a las aves y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. No solo el tuyo, sino también de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. ¡Wow! Mira, si estás en este momento librando una batalla mental a causa de voces amenazantes de enemigos, es simplemente porque hoy Dios quiere mostrar al mundo lo grande que es Él. Así que no te intimides. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere mostrar su gloria, su grandeza a través de ti. Si hay enemigos que están enviando voces amenazantes, eso es lo que Dios va a hacer. Va a mostrar lo grande que es Él si nosotros confiamos en Él. Vamos a esta batalla confiados en Él. Y luego le dice David, todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. ¡Wow! O sea, habrá testimonio, habrá evidencia de que es Dios el que vence estas batallas. Todos lo verán. Entonces, cada vez que nosotros tengamos esa avalancha de voces amenazantes a causa de enemigos, es porque Dios quiere manifestar su poder a través de nosotros. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, dice David. Y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita ni espada ni flecha. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. Cayó derribado y fue completamente derrotado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios tiene ya garantizada la victoria? Porque tú no estás solo, tú estás en Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. Estando en Cristo, la batalla no es nuestra, la batalla es de Él. Él pelea nuestras batallas. Por lo tanto, podemos vencer las voces intimidantes de los enemigos, porque los enemigos no pelean contra ti, pelean contra el que está en ti. Y la victoria no es por lo que tú haces,
sino la victoria es por lo que Dios ya hizo por ti y por mí. Wow. Otro ejemplo bíblico son el de las voces amenazantes de la naturaleza. Wow. Este es muy, muy tremendo. Es increíble, es glorioso este episodio, épico, como podríamos decir. Jesús con sus discípulos van en una barca, nos dice la palabra de Dios, y se levanta una tempestad horrible, viento, lluvia, olas gigantes, tanto que los discípulos se llenan de miedo y Jesús dormía. Mientras estaba la tormenta, Jesús dormía y los discípulos llenos de pánico, en pánico, paralizados. Tanto que despiertan a Jesús. Jesús, Jesús, despierta, que vamos a morir. Jesús se levanta y ordena al viento que se detenga y las olas se calmen. Le dice al mar, calla, enmudece. Wow, calla, enmudece. Levantándose Jesús reprendió al viento y al mar. Le dice, calla y enmudece. Cesó todo y se hizo grande bonanza. Todo volvió a la calma. Y hasta los discípulos después decían, ¿y quién es este? Que hasta los vientos y los mares le obedecen. Sus propios discípulos. Wow. Si nuestra confianza está puesta en el Señor, en Él, tendremos una paz interior, una calma interior. Nuestros ojos estarán abiertos para lo eterno. Aunque en lo natural haya tempestad, habrá calma en tu interior. Paz en tu corazón. Tal como Jesús. Si nuestros ojos están puestos en las amenazas, obviamente tu corazón también estará en tormento, alterado, intimidado. Tu vida interior estará intimidada. Pero si nuestro corazón, nuestra vida, nuestros ojos están puestos en Él, en lo eterno, pase lo que pase a tu alrededor, en tu interior habrá calma, habrá paz y habrá victoria. Victoria contra las voces amenazantes de las circunstancias exteriores. ¿Por qué? Porque en lo eterno está nuestra victoria. En Jesús está nuestra victoria. En su palabra hay poder, en su palabra hay autoridad, en su palabra podemos vencer. De hecho, una vez siendo joven, le dije a un pastor, le dije, ¿sabe qué? Yo quiero, hay cosas en mí que no me agradan y quiero vencerlas. Y me dijo el pastor, guarda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En su palabra hay poder para callar las voces de la intimidación, para callar las tormentas que amenazan tu paz interior, tu mente, tus pensamientos. En su palabra hay poder para limpiarnos de todo pecado. Su palabra es viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Y Jesús mismo lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, tienen el poder para crear, para traer a existencia lo eterno, para traer a existencia la presencia de Dios a nosotros. Entonces, en medio de todo esto, en medio de todas estas manifestaciones, en medio del miedo que se manifieste, y si nosotros ponemos nuestra fe en las voces amenazantes, nuestras vidas se van a paralizar. Esas voces no tienen, quiero decirte, no tienen poder propio, no. El único poder que pueden tener es el que nosotros le damos en nuestras cabezas.
No hay más poder que ese, así que si nosotros no creemos en las voces amenazantes, no tendrán ningún efecto en nuestras vidas. Las voces intimidantes provienen de Satanás y él las usa para traer derrota. Y la ha usado siempre, es el patrón que ha utilizado durante toda su existencia. Así que aprendamos a conocer la forma en que trabaja. Si en tu corazón o en mi corazón le damos lugar a esas voces amenazantes, obviamente nosotros seremos derrotados. El miedo crecerá, se incrementará. Pero si nosotros no le damos lugar, eso no ocurrirá. Mientras el enemigo de nuestras vidas siga teniendo autoridad sobre el sistema contrario a Dios, sobre este mundo, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir siendo amenazados. Estas voces seguirán surgiendo, seguirán manifestándose. No pretendas que vas a descansar algún día de no escuchar nunca estas voces. No, van a estar siempre, van a estar durante toda la existencia. Sin embargo, aunque no se pueda cambiar la realidad, las situaciones, Dios te dará paz si no te alineas con esas voces, si no pones fe en esas voces, porque el miedo es fe en las voces amenazantes. El miedo es porque se cree, se confía en esas voces. No esperemos que cambien las circunstancias, aunque a veces, en ocasiones, puede que ocurra. Puede que te sanes de una enfermedad, puede que te soluciones algún problema al orar a Dios, pero si eso no ocurre, no esperes que eso así suceda siempre. Sí, pero sí cambia la mirada, cambiemos la mirada, cambiemos el enfoque, cambiemos el lugar donde ponemos nuestro corazón, donde ponemos nuestra confianza. Cambiemos ese lugar. Si lo ponemos en las voces de la amenaza, obviamente seremos derrotados. Pero si cambiamos el enfoque a la voz de Dios, nuestra realidad será distinta. ¿Será por eso que en la Biblia aparece 365 no temas? ¿Será por eso que Dios nos tiene un no temas para cada día? Porque Él quiere que nuestro foco esté siempre puesto en Él. No temas porque yo estoy contigo, dice en Isaías 41:10. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! No temas. Un no temas para cada día. Será por eso que Dios nos entrega eso, para que nuestro enfoque esté siempre puesto en Él, porque estando nuestra mirada y nuestro corazón, nuestra confianza puesta en Él, somos vencedores. Ese es el elemento común en todos los casos que hemos visto anteriormente, y es el elemento común, nuestra confianza en Dios. Ese es el elemento común para la victoria. Siempre la confianza, la mirada, el corazón, la mente puesta en Dios, la mirada puesta en lo eterno, el corazón en lo eterno, nuestra confianza en lo eterno nos dará la victoria. Oro en este momento, sí, en el nombre de Jesús, oro para que nuestra mente esté ocupada en Dios. Como dice el texto que leíamos al principio, que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Wow. Oro para que nuestro pensamiento persevere en Dios, porque el resultado es paz interior. El resultado es victoria sobre las voces amenazantes. Oro para que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, como dice Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fuerzas para que podáis estar firmes contra las acechanzas, contra los dardos del enemigo. A esas voces amenazantes, en Efesios el apóstol Pablo las llama acechanzas del enemigo, dardos del enemigo, acechanzas del diablo. Entonces, para estar firmes,
fortaleceos en el Señor, nuestro foco, nuestro corazón en el Señor. Que oro para que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Dice, estar firme, puestos con toda la armadura de Dios. La armadura de Dios es su amor, su presencia. Todo lo que viene de Él puesto en nosotros nos dará la victoria. Oro para que permanezcamos en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo somos más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oro para que permanezcamos, porque si permanecemos en Cristo, daremos frutos, seremos productivos en hacer su voluntad, en caminar en su victoria, en abrazar su victoria. Oro para que crezcamos en una mayor conciencia de su presencia en nosotros y con nosotros. Que crezcamos en una mayor conciencia de su presencia. Que le creamos. Oro para que le creamos y para que escuchemos su voz solamente en medio de todas las voces amenazantes. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso lo declaró Jesús. Y esta es la fe que vence las voces de la intimidación, las voces intimidantes. Me hace recordar de una historia de 3 pastores que juntaron sus rebaños en un lugar. Y cuando estaban esos 3 pastores con sus rebaños, llegó un periodista a hacerles una entrevista. Y el periodista preguntó a los pastores, ¿qué pasa si yo grito a las ovejas que me sigan? ¿Qué va a suceder? Y uno de los pastores le dijo, mira, si hay alguna que te sigue es porque está enferma. Las únicas ovejas que siguen a otros que no sean su pastor son las que están enfermas. Pero las que están sanas solo seguirán la voz de su pastor. Y empezaron los pastores a demostrarle al periodista. Y estando los rebaños de los 3 pastores juntos, se para un pastor y grita a sus ovejas. Y sus ovejas empiezan a seguirlo. Salen de en medio de todos los 3 rebaños, empiezan a salir las ovejas que pertenecían a ese pastor. Luego se levanta otro pastor, quedaban 2, y grita a sus ovejas y empieza a caminar y las ovejas lo empiezan a seguir. Las ovejas escuchan la voz de su pastor, aunque hayan miles de otras voces viniendo a sus cabezas, a sus mentes, a sus oídos, escucharán solo la voz de su pastor. Así que te animo a escuchar la voz de tu pastor siempre, porque esta es la fe que vence toda voz amenazante, toda voz intimidante. Dios te bendiga. Quiero orar en esta hora para que cada uno de nosotros en estos tiempos de avalancha, de amenazas, de situaciones intimidantes, en estos tiempos tengas victoria. Padre, oro en el nombre de Jesús para que cada uno de los que están conectados con nosotros en este momento abracemos tu palabra, abracemos tu persona, escuchemos tu voz, abracemos tu voz y depositemos nuestra confianza plena en ti, aún en las peores circunstancias, y así venceremos toda voz intimidante. Las voces intimidantes no pasarán, no se cesarán, sino que seguirán manifestándose durante todos los tiempos y durante toda nuestra trayectoria de vida, pero interiormente no estarán, porque nuestra confianza está puesta en ti. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros en este momento y trae, Espíritu Santo, mayor agudeza de oído espiritual, mayor agudeza para reconocer tu voz siempre
y conectarnos con tu voz y seguirte. El pastor de estas ovejas de esta historia decía, las únicas ovejas que siguen a otra voz que no sea la de su pastor son las que están enfermas. Oro por sanidad espiritual de cada uno, porque cada persona que está sana espiritualmente sigue la voz de su pastor y tiene siempre victoria sobre todas las demás voces. En el nombre de Jesús, amén y amén.